Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto verles. Les extrañamos muchísimo. Yo sé que la semana pasada no anduvimos por acá, pero bueno, ya estamos aquí, hermanos. De verdad que es un gusto, un placer estar con ustedes y en esta ocasión, pues bueno, vamos a compartirles un poco de la palabra de nuestro Señor. Y pues bueno, el tema del día de hoy: el siervo enseña principios del reino, y vamos a estar leyendo en Marcos 2, Marcos capítulo 2, del 13 al 22. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de nuestro Señor: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo, nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos al Señor en oración, hermanos. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Te agradecemos, Dios, también por este día, Señor. Gracias porque tú pones, Señor, tu bendita palabra, Señor, en nuestras vidas. Y tú, Señor, eres quien nos quiere enseñar algo el día de hoy, Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, verla en acción y ponerla en acción en nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones, Dios, hacia tu palabra, y que podamos, Dios, entender lo que en ella está escrita, Señor, y lo que tú quieres revelarnos el día de hoy. Padre, nos ponemos en tus manos. Dirige nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, a entender tu palabra, Dios. Gracias, Señor, te damos por todo, y te pedimos, Dios, que seas tú con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vemos al principio, ¿no?, cómo Marcos empieza a hacer una descripción de algo que está aconteciendo, y vemos, ¿no?, que dice que después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Algo característico del Señor Jesús. Él, como siervo, siempre estaba allí para enseñar. Siempre estaba mostrando verdades.
siempre tomaba situaciones de las cotidianas en donde él se movía y las tomaba para darnos una enseñanza. Pero estas enseñanzas, ¿de qué eran? No era una enseñanza cultural, no era una enseñanza para mejorar en la vida cotidiana, no era una enseñanza para mejorar el trabajo, no era una enseñanza que les ayudaba a las personas a poder producir más cosas, ¿sí? No era una enseñanza para decir, mira, si tú siembras la semilla en buena tierra, te va a dar mucho fruto. Sí lo decía, pero no era la intención de que la gente produjera más frutos o más semillas o lo que fuera. La intención del Señor Jesús siempre era enseñarnos algo acerca de qué, acerca del reino. Algo acerca del reino siempre era lo que el Señor Jesús siempre nos quería mostrar. El Señor Jesús siempre estuvo buscando la manera de enseñarnos a través de las cosas cotidianas que nosotros vivíamos o que ellos vivían en ese momento, siempre buscaba la manera de enseñarnos. Y el siervo tenía el Jesús como siervo tiene esa cualidad de siempre estarnos enseñando. Vamos a ver en este estudio 3 puntos importantes que podemos rescatar acerca de este pasaje. El primer punto que vamos a ver tiene que ver con un llamado especial. Y vamos a ver en dónde estábamos. Estábamos en Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Capernaum era una ciudad que prácticamente era un puesto aduanal. Llegaba mucho comercio ahí. Y todo el comercio que llegaba ahí, lógicamente, ¿qué también llegaba? Pues llegaba dinero. Y todo ese dinero, ¿qué se le tenía que hacer? Se le tenía que pasar por un impuesto. Y todo eso, por eso es de que Leví estaba allí. Dice que él que vio al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, ¿sí? Entonces, vamos viendo las características de Leví, ¿sí? Él era una persona que hasta en un momento dado, pues él era un publicano, ¿sí? Y el término publicano, bueno, aquí vemos, ¿no? Al Señor Jesús sentado con los pecadores y los publicanos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es esto un llamado especial. Él estaba con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas que estaban encargados de cobrar impuestos. ¿Y trabajaban para quién? Para Roma. Entonces, por eso habían ganado una mala fama de que eran incluso tomados como traidores. Y incluso en la escala de las jerarquías sociales que tenían los judíos, estaban en lo más bajo, porque decían que eran los publicanos y pecadores. O sea, ya eran prácticamente lo último de la escala social en donde ellos estaban. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque ellos al recaudar impuestos, ellos se enriquecían a sí mismos, obviamente pedían más impuesto de lo que el Imperio Romano les pedía y ellos lo guardaban y ellos se enriquecían de esa forma. Entonces, por eso es que el pueblo judío a ellos los odiaban, les tenían un rencor y los llamaban incluso como traidores. ¿Por qué? Porque servían a un gobierno extranjero, el cual oprimía al pueblo, y obviamente ese tipo de opresión, esa forma de opresión,
pues también llegó a ser económica. Y entonces, por eso y ellos al recaudar todos esos fondos, que una parte se la quedaban y otra parte la mandaban a Roma, pues se ganaron ese odio generalizado por parte de todo el pueblo. Entonces, pero aquí viene el asunto. Leví era un publicano, Leví era un recaudador de impuestos, era una persona odiada, una persona mal vista ante todo el pueblo. Y sin embargo viene Jesús y lo ve. Dice aquí, después volvió a salir del mar, toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví sabía quién era Jesús. A lo mejor en ese momento no sabía quién era. A lo mejor en ese momento no tenía la más mínima idea de con quién se estaba topando. Sin embargo, no dice ahí que entablaron una conversación. La Biblia no tiene registrada una conversación en la cual ellos hayan entablado y les haya dicho, mira, Leví, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Ven y yo te haré pescador de hombres, sígueme y te haré pescador de hombres. No está registrado esto. Sin embargo, hay una acción que Marcos está aquí indicando que Leví hizo. Dice que levantándose, le siguió. Vemos aquí algo importante. No hubo un cuestionamiento, aquí no hay un cuestionamiento, no hay registrado un cuestionamiento, porque muchas veces a nosotros nos dicen, oye, ven, ¿para qué? Ven, vamos. No, ¿por qué? ¿A qué voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a costar? ¿Qué voy a ganar? ¿No? Muchas veces pensamos eso. Aquí no hay un cuestionamiento. Leví dice aquí Marcos que se levantó y le siguió. ¿Sí? Aquí vemos algo importante, una fe ciega. Aquí vemos una confianza plena en el Señor Jesús para poder tomar la decisión de seguirle e ir con Él. Aquí vemos una convicción. No nos dice nada acerca de que le haya enseñado, de que sus discípulos hayan hablado con Él. No dice nada. Hasta el siguiente versículo, en el versículo 15, dice, aconteció que estando sentado Jesús, que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? De Leví, ¿verdad? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús. ¿Quiénes eran estos otros publicanos y otros pecadores? ¿Quiénes eran? Posiblemente eran amigos o compañeros conocidos de Leví, familiares, ¿sí? Entonces, vemos que no fue inmediato. Aquí podemos observar que desde el momento en el que Jesús le dice, sígueme, no es un momento inmediato en el que van a su casa. Al parecer pasó un tiempo. No lo dice, pero dice que aconteció. ¿Qué significa? Que esto fue después de que lo llamó. Jesús va a la casa de Leví, se sientan a la mesa y llegan más fariseos, publicanos y pecadores, amigos, es decir, la gente con la que Leví se juntaba, y él aprovechó la ocasión para presentarles a Jesús. Y seguramente Jesús les estaba enseñando, seguramente Jesús les estaba diciendo cosas del reino, les estaba enseñando. Y vemos aquí pues que viene algo importante, ¿no? Los fariseos, dice aquí, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido.
Dice, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Veamos el cuadro. Es una reunión en donde los escribas y los fariseos también llegan. También llegan. Ellos sabían de la fama de Jesús. Los escribas y los fariseos sabían de la fama de Jesús. Entonces ellos también fueron a ver y se encuentran con algo con lo que realmente los fariseos están en contra, juntamente con los escribas, con la relación de tener una relación con un publicano, con un traidor, y tener una relación con pecadores. Es decir, ellos desde un principio ven todo esto, ¿no? Y ven el cuadro y le preguntan a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a ver la condición en la que Jesús está con estas personas. El hecho de que el hecho de que Jesús esté con estas personas no implica que esté haciendo las cosas que hacen estas personas, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque eso es algo que los fariseos posiblemente pensaron y lo cuestionaron. ¿Qué es esto que él come con escribas, con publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Esto no significa que el Señor Jesús estaba teniendo o estaba de acuerdo con las acciones que ellos hacían. Esto implica más bien que Él en su misericordia se acercó a todos ellos para hablarles del reino. Eso es lo que está implicando. Y muchas veces, pues nosotros hemos pensado, ¿no? No te juntes con esa persona porque es una mala persona. Son malas compañías. Encasillamos a la gente. Y de ahí viene el dicho, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Que es un dicho que está mal, ¿sí? Porque nosotros, bueno, no aplicaría a nosotros como cristianos, porque nosotros como cristianos al acercarnos a una persona en un momento dado, a un drogadicto, no nos vamos a hacer drogadictos, vamos a ir a predicarle al drogadicto para que él se haga a Cristo, no nosotros a su condición. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. El Señor Jesús, al estar con con los publicanos y con los pecadores, no implica que Él estuviera haciendo lo que ellos hacen o que Jesús aprobaba lo que ellos hacían. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Y por eso es que el Señor Jesús les da una respuesta. Ni siquiera hay un registro de que los discípulos les hayan contestado a los escribas y a los fariseos, sino dice aquí, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay algo muy importante en esto también. Y no es que los fariseos sean sanos, no es que los pecadores sean enfermos, ¿sí? El hecho de que el Señor Jesús haya hablado de esto, hay una implicación médica en donde un médico, cuando nosotros estamos enfermos de gripa, de tos, de COVID, pues vamos al médico, ¿verdad? ¿Y qué hace el médico?
nos examina, nos revisa, nos da el medicamento. Pero antes de revisarnos, ¿qué hace el médico? Nos hace una serie de cuestionamientos, pero antes del cuestionamiento, incluso antes de que nosotros entremos con el médico debe de hacer una serie de cosas para protegerse de una infección. El hecho de que un médico esté con un enfermo no implica que el médico se va a enfermar con lo que el enfermo tenga, ¿sí? Y esa es la acción que está representando el Señor Jesús cuando Él dice, no he venido por sanos, sino he venido por enfermos. Y el hecho de que él como médico se acerque a un enfermo no implica que él se va a contagiar de la enfermedad que tenga el enfermo, ¿sí? Entonces, él como médico está completamente protegido de todo eso, de nuestros males, pues. Y además, recordemos que mismo Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, ¿sí? Todos nuestros males y nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y al hablar el Señor Jesús de decir sanos, no signifique, sanos y justos, no signifique que los escribas y los fariseos lo fueran, ¿sí? Que ellos se conceptualizaban como sanos y justos era diferente, porque ellos así se hacían ver. Es muy distinto, ¿sí? Y el Señor Jesús, al llamarlos enfermos y pecadores, no se refiere a una condición de epidemia, ¿no? O de una condenación de pecado, sino se refiere a un estado de humildad de la gente, en donde la gente está reconociendo que ni son justos ni están sanos, ¿sí? Sino que están siendo, sino que ellos mismos se están conceptualizando como una persona normal, como yo soy Emilio y este soy yo, y no hay máscaras, no hay nada más que me esté representando, sino solamente yo, ¿sí? Y yo no ando diciendo por ahí, ni voy por las esquinas levantando las manos y orando en voz alta para que todo el mundo vea que estoy orando, ¿sí? Que era lo que ellos hacían, que era lo que los fariseos hacían. Incluso ahorita que veamos el asunto del ayuno, vamos a ver algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, el Señor Jesús aquí nos enseña, y aquí es una enseñanza muy importante. El Señor Jesús se mueve por una gracia, por la gracia hacia nosotros, por misericordia hacia nosotros. La gracia de nuestro Dios no es solamente pues para que nosotros escojamos. No, la gracia de nuestro Dios no hace distinción, es para todos. Incluso hasta hubo fariseos que se arrepintieron. Está el caso de Nicodemo, que era un fariseo y que creyó en el Señor Jesucristo. ¿Sí? A lo mejor no sabemos en qué contexto estaba, pero el Señor Jesús dice que Nicodemo, ¿cuándo fue a verlo? En la noche, posiblemente en un momento en que está todo oscuro, en que no lo pueden reconocer, que se está acercando al Señor Jesús, pero a final de cuentas lo movió, ¿sí? Y muchos fariseos también creyeron en él. Y bueno, entonces vemos aquí que el Señor Jesús vino por sanos, digo, no vino por sanos y enfermos, no sanos y justos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Sanos y enfermos. ¿Qué diferencia hay? Los que se creen sanos, ¿sí? Y los que están en una condición real. Más bien es lo que estamos viendo. Y el Señor Jesús, a quienes vino a salvar, fue a las personas que están en una condición real, en las que por su propio pensamiento saben en qué condición están, ¿sí?
no como los fariseos que se creían justos y que se creían sanos. Y precisamente por eso les dice, los sanos no tienen necesidad de un médico. Y es un hecho. Si estuviéramos enfermos, ¿dónde estaríamos? En el hospital, en cama, ¿sí? Dice, no he venido a llamar justos, sino a llamar a pecadores. ¿Quiénes necesitan la salvación? Los pecadores, ¿sí? Los pecadores son quienes necesitan esa salvación. Una presencia especial. Siguiente punto, punto número 2. Una presencia especial. ¿Por qué es una presencia especial? Vemos aquí algo que implica, tiene muchas implicaciones, ¿no? El ayuno. Desde, pues, Números, desde Levítico, se habla del ayuno. Se habla del ayuno. Y la misma Biblia dice que tenían que ayunar un año, una vez al año. Tenía que hacerse ese ayuno. Vamos a Levítico 16, Levítico 16, por favor. Sí, porque ya había ahí muchas expresiones de que, ¿qué? ¿Cómo que una vez al año tenemos? Una vez al año, una vez al año, una vez al año. Levítico, no, sino un año no, no. Y también tiene que ver la condición o la forma del ayuno, porque no, el ayuno no solamente representaba el dejar de comer. Levítico 16, versículos del 29 al 34. Números. Ya se me perdió Levítico. Levítico 16. Levítico 16, 29 y 30 al 34. Yo lo voy a leer. A ver si alcanzo a leer bien. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes, del mes. Afligiréis vuestras almas. Esto es el ayuno. Afligiréis vuestras almas. Se me perdió. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios por todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Otra vez, 2 veces. Estatuto perpetuo, estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que entre ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces vemos aquí una indicación de que cada cuando tenían que afligir su alma, una vez al año, ¿sí? Pero después, pues vienen cambios, ¿no? Entonces ya ahí hay indicaciones en donde se hace durante 7 días, cada 3 semanas, hay un ayuno de 40 días, ¿sí? Y hay muchas indicaciones en la Biblia en donde se presenta el ayuno. Daniel, ¿cuántos días ayunó Daniel? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Daniel 10:3, vamos para a ver cuántos días ayunó Daniel. Daniel 10:3. Ya se me perdió Daniel también.
Es lo malo de ya no usar la Biblia, se te pierden, se pegan las hojas y ya no encuentra uno ¿Alguien ya lo encontró? Daniel 10:3, ¿sí? ¿Alguien que lo lea? Adelante, hermana. ¿Cuántas semanas de ayuno tuvo? 3 semanas. 3 semanas. Ahora, vean lo que dice. No comí qué. Dice manjar delicado, ni qué, ni carne ni vino, ni ungió su cuerpo. Dice que hizo ayuno. ¿Podemos durar 3 semanas sin alimento? Sí podemos durar, pero no tanto tiempo. Sí podemos durar sin alimento, pero con agua. Pero dice algo bien importante. Dice, no comí manjar, ¿qué dice? Delicioso. Ni carne ni vino. Vean el ayuno que hizo Daniel. Pudo haber estado comiendo, pues, vegetales, verduras, semillas. Es muy agua, ¿verdad? Eso es lo que pudo haber estado haciendo. Pero dice Daniel muy específicamente, no comí manjar delicioso, ¿sí? Cosas condimentadas, ni nada de eso, nada delicioso, ¿sí? Entonces, el ayuno tiene que ver no solamente con el dejar de comer, ¿sí? El ayuno se hace conforme a la persona pueda o como la persona pueda, ¿no? Pero dice aquí que el ayuno era algo muy importante. ¿Cuándo llega aquí el asunto del ayuno? Aquí el problema viene cuando los fariseos ya lo hacen cada semana. Y específicamente lo hacían 2 veces a la semana, ¿sí? 2 veces a la semana ejercían ellos el ayuno. ¿Qué días? Lunes y miércoles. Ellos ayunaban, ¿sí? Y ya era una regla. El lunes es ayuno, el miércoles es ayuno. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El asunto no era que ayunaran, sino por las razones por las cuales lo hacían. ¿Qué sucedía cuando los fariseos ayunaban? Y ahorita vamos a ver ese tema. Y aquí vamos a algo importante. Déjenme regresar otra vez a Marcos, porque Marcos, ok. Entonces viene aquí el asunto del ayuno. Dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El ayuno. Ya vimos esta parte del ayuno. ¿Qué tiene que ver el ayuno? ¿Por qué? ¿Qué significado tenía el ayuno y para qué era el ayuno? El ayuno era una forma de preparar, de que el pueblo de Israel se preparaba para ser santificado. Y ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en Levítico. Entonces, el ayuno tenía un propósito. El propósito era de santificar al pueblo, ¿sí? Gozo en su presencia. Aquí hay algo bien importante que el Señor Jesús comenta. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con él el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Vamos a ver el cuadro aquí. El cuadro del Señor Jesús el Señor Jesús nos está presentando es una boda. Es el novio, ¿sí? Y la gente de la foto, ¿cómo se ve?
¿Eh? Contenta. ¿Por qué? Por la boda, ¿verdad? Porque el amigo se está casando y está llegando a un punto de felicidad. No voy a entrar en detalles, ni quiero hacer ningún comentario. Pero es un día de gozo, es un día de celebración. El Señor Jesús estaba de la misma forma, Él está haciendo otra vez esa mención de que Él como esposo, ¿sí? ¿De quién? De la iglesia, ¿sí? La iglesia se estaba gozando. Él había una razón muy importante por la que los discípulos no hicieran ayuno, porque estaban de gozo en su presencia, estaban con Él, ¿sí? O sea, ¿qué más gozo no podrían tener? Imagínense, el Señor Jesús con, con los discípulos en su presencia física y nosotros con nuestra cara. Porque sucedía algo. Los fariseos cuando ayunaban, ¿cómo se presentaban? Todos demacrados, malhumorados. ¿Por qué? Para hacer saber a la demás gente que estaban ayunando, ¿sí? Que estaban ayunando. Entonces, esto no era posible o no es posible. Cuando nosotros vamos a una boda, no estamos con nuestra cara de palo. No, vamos a una celebración. Cuando vamos a una boda, a gozarnos con la pareja que se está casando, ¿verdad? Y ellos, y los discípulos, estaban en esa condición. Él aquí, dice aquí, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Los amigos, las personas, los acompañantes del esposo son personas muy allegadas a él, que tienen que estar al tanto de que las condiciones de la boda se den para que sea una boda perfecta, ¿sí? Hay muchos arreglos, hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Y en este caso los discípulos están allí en representación como los amigos del esposo, los que están ahí acompañándolo para organizar que toda esta boda se lleve a cabo sin contratiempos, sin que falte nada y que todo se lleve bien. Entonces, vemos nosotros aquí, pues, una diferencia entre lo que los fariseos expresaban al ayunar. ¿Tenían necesidad los discípulos de estar en ayuno? No, porque era un gozo, era un gozo. Cuando los fariseos ayunaban, pues obviamente no estaban demacrados, malhumorados. Yo cuando tengo hambre, yo ya me siento desesperado, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de comer. Se me pasa la hora de mi comida y sí me desespero, ¿no? Me entra una desesperación. No me enojo, ¿verdad? Pero sí me entra una desesperación y una ansiedad por comer algo, ¿no? Entonces, los fariseos así eran, ¿sí? Mostraban esa parte, ¿no? Entonces teníamos un gozo en la presencia del Señor. No había necesidad de hacer un ayuno. Pero también dice el Señor Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán, ¿sí? Entonces ahí esto es una de las primeras menciones que el Señor Jesús hace en este libro acerca de lo que venía después de su muerte, de que él ya estaba haciendo pública o dándoles a entender que iba a haber un momento en el que ellos iban a estar no en gozo, pero a lo mejor sí en algún especie de ayuno por no estar con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces igual, pues vemos ahí, ¿no? A los discípulos cuando les es quitado su maestro, ¿sí? Entonces, esto es algo, pues igual importante y relevante, ¿no? Que podemos ver en este pasaje,
Aquí hay mucha enseñanza. Desde la parte del ayuno, el llamamiento, esta parte de la relación Cristo-Iglesia, ¿cómo la podemos ver? El hecho de anunciar su muerte de una manera muy temprana, podemos ver que tiene mucho que estudiarle de más todavía, ¿no? Y luego vemos ahí, tenemos entonces esto, ¿no? Que es una presencia especial. Nosotros tenemos que estar en ayuno. Tenemos a Cristo. Cristo está con nosotros. Sabemos que vamos con Él, ¿verdad? ¿Vamos a ayunar por ciertas cosas? Pues sí, vamos a hacerlo, ¿sí? Ayuno por evangelización, por alguna situación, pues sí lo vamos a poder hacer. Es algo con lo cual pues nosotros nos tenemos que santificar para estar en la presencia de Dios también, ¿sí? Entonces, ¿es recomendable el ayuno? Cada quien, pues ahora sí que conforme considere, lo podemos ayunar, lo podemos realizar, ¿sí? Después dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y vemos aquí una unión inútil que no va. Ese es el tercer punto que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de hacer cambiar a una persona que se cree justa, que se cree sana, ¿sí? En este aspecto está hablando mucho acerca de los fariseos, en donde él les está diciendo, por mucho que yo te pueda enseñar, no vas a poder cambiar de esa forma de ser. Y lo vemos en la plática que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Cuando él le empieza a hablar y le empieza a explicar las cosas del reino, Nicodemo empieza a entender cosas físicas y cosas textuales. No entendió en ese momento, en la plática que vemos en Juan 3, en Juan 3, cuando platica con Nicodemo, él no entiende muchas cosas. Y cuando le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Dice, ¿acaso un hombre puede entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Obviamente, pues no. Y no se refería a eso, ¿verdad? Entonces, vemos la forma del idealismo que muchas veces ya tenemos, y por ese mismo idealismo queremos entender las cosas espirituales. Los fariseos por eso no cambiaban, por eso no entendían, por eso no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios, porque para ellos era blasfemia, porque para ellos era todo lo que hacía el Señor Jesús iba en contra de lo que ellos veían como una religión. Entonces, es por eso que yo aquí vemos una unión inútil, algo nuevo con algo viejo. Cuando el Señor Jesús habla y dice aquí, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, la tela, el paño, cuando es nueva, está de alguna manera, digámoslo así, extendida, ¿sí? Cuando pones ese ¿cómo dice? Remiendo en algo que ya está usado,
¿qué es lo que va a pasar? La tela al mojarse, ¿qué hace? Se encoge, ¿verdad? Entonces, al encogerse esta tela, ¿qué es lo que iba a suceder? Iba a jalar las fibras viejas y ¿qué iba a suceder? Las iba a romper. A lo mejor no en el momento, pero en el uso las iba a romper. Entonces, esa es la explicación que el Señor Jesús da al decir, no vamos a poner un remiendo nuevo, un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque la tela del vestido viejo ya está, digámoslo así, acomodada de tal forma que ya no, que ya está acondicionada para su uso, pero una tela nueva no lo está. Entonces es por eso que el Señor Jesús hace pone este ejemplo y esta parábola, ¿no? En donde nos da una enseñanza muy, muy grande. Y vemos aquí unir lo nuevo con lo viejo. Unir una doctrina que está hablando del reino, una doctrina en donde el Señor Jesús está explicando cosas espirituales con todo un sistema religioso de hombres, y esto es de los fariseos, pues obviamente no iba a encajar nunca. Todo el evangelio y todo este hecho de la salvación, con todo ese sistema religioso de los fariseos, no encajaba para nada. Por ritos, por costumbres, por miles de cosas, ya no encajaba dentro de esta enseñanza. Es por esto que el Señor Jesús no perdía el tiempo con los fariseos, no perdía el tiempo con los escribas. ¿Con quién se iba? Con la gente, vamos a decirlo así, con gente vacía, vacía de conocimiento, vacía de idealismos acerca de lo que Dios era. Y por eso es de que Él va con esa gente que realmente necesita de Dios, porque los fariseos y los publicanos creían que no necesitaban de Él. Y ese era su pensamiento, porque ellos al creerse justos, al creerse sanos, no encajaban con una doctrina de una salvación, y menos por alguien que decía ser el Hijo de Dios. ¿Sí? Y es por esto que lo viejo con lo nuevo no se puede unir. ¿Sí? Necesitamos un vaso vacío para poder llenarlo. ¿Sí? Y vemos algo importante. El evangelio y la salvación con la vieja religión, pues no tenían nada, no tenían nada en común. No tenían nada en común. Entonces, este es el asunto de que no había una forma en la que el Señor Jesús pudiera quitar todo eso viejo que ya había para ponerlo nuevo. No la había. Entonces, el Evangelio y la salvación con la vieja religión pues no iba a entrar así como que tan fácilmente, ¿no? Y una salvación, además, una salvación disponible a través de Jesús. Y esta salvación no debía mezclarse con viejos sistemas judaicos. ¿Qué pasó cuando el judaísmo quiso entrar a las iglesias? Empezamos, te tienes que circuncidar, tienes que guardar el día de reposo, y empezaron ahí a meter todas las costumbres judaicas, las quisieron meter a la iglesia, y pues aquí viene un problema muy grave, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que viene un problema muy grave? ¿Y qué dijeron? Fuera, fuera todos los judaizantes, ¿sí? Echen fuera todo eso.
¿Sí? ¿Por qué? Porque a la salvación, a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, le querían agregar la circuncisión, le querían agregar el sábado, le querían agregar todo todas las costumbres, los sacrificios y todo eso. Entonces, y esto ya no era, ¿sí? Entonces, no podía juntarse con la vieja religión. Y por eso es de que dice al final, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿sí? Esta parte es muy importante. Cuando ponen el vino en los odres, recién elaborado el vino y lo ponen en los odres, lo que sucede es de que empieza una etapa de fermentación con el vino. Entonces, toda esta fermentación produce gases y estos gases van a mantener el vino activo para seguir ese proceso de fermentación. Entonces, si se pone el vino en un odre viejo, lo que va a pasar es que en ese momento, de entrada, la madera se iba a hinchar con el vino, iba a haber presión. Todo el proceso de fermentación y los gases que se iban a estar produciendo iban a provocar que el odre se fuera expandiendo más y más y más. Por eso dice que un odre viejo, vino nuevo en odres viejos, se iba a perder. ¿Por qué? Porque la misma presión del vino nuevo iba a romper el odre viejo. Es por eso que el Señor Jesús dice aquí, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino, ¿qué dice? Rompe los odres. Yo no entendía. La primera vez que yo leí esto, yo decía pero ¿cómo el vino va a romper los odres, no? Ya después me enteré de todo el proceso de fermentación del vino y dije, caray, pues sí, mucha razón tenía el Señor Jesús con esto. Dice, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es decir, esta nueva doctrina que el Señor Jesús traía, esta nueva enseñanza que el Señor Jesús traía, se tenía que poner en mentes nuevas, en mentes que no estuvieran contaminadas por un sistema religioso como el de los fariseos y el de los publicanos. Entonces, si vemos estos dos pasajes, podemos encontrar 20, 30 enseñanzas tan grandes que pues servirían para un estudio de 2 horas diarias por un mes. Yo aquí ya lo resumí un poquito, ¿no? Pero es muy importante, hermanos, que nosotros veamos, ¿no? El vino nuevo representa el aspecto interior de la vida cristiana, mientras que el vestido nuevo, implícito aquí, se refiere a aspectos, al aspecto exterior de carácter y conducta. Entonces, ese vestido nuevo o ese paño nuevo que nosotros tenemos que usar, ¿sí? Con esta nueva enseñanza, pues es necesaria que nosotros la podamos expresar también, ¿no? Porque es algo exterior en carácter y conducta, ¿sí? El vino, que es el que se echa adentro del odre, ¿sí? Viene siendo el aspecto interior de la vida cristiana. Es una enseñanza. Toda la enseñanza de nuestra vida como cristianos es la que nosotros vamos a estar vaciando en otras personas. Y por eso, muy importante el inicio, el llamamiento. ¿A quién llamó Leví? ¿A quién llamó Jesús? A Leví, ¿verdad? Que después tuvo como sobrenombre Mateo, ¿sí? Y vemos ahí esa necesidad, ¿no? Que nosotros debemos de tener de vaciar ese vino nuevo en ese odre nuevo, en ese nuevo creyente, en esa persona
a la cual nosotros le podamos predicar el evangelio y poderlo llevar a Cristo. Amén. Y ya para concluir, Marcos nos da una visión poderosa de la misión de Jesús y su mensaje transformador. Nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a dejar atrás las viejas maneras de vivir para abrazar la novedad del Evangelio. Además nos llama a extender la gracia de Dios, la cual hemos recibido a quienes nos rodean. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús le habló a Leví, le enseñó. Cuando llegó a su casa, les dio una enseñanza fenomenal acerca del ayuno, del esposo, de la relación que tiene el Señor Jesús con la iglesia, de no fijarnos, ¿no?, en nuestra condición, sino ver que nuestra condición mejore como personas, como cristianos. Y toda esta enseñanza de cómo verterla en un recipiente nuevo, ¿sí? Busquemos esos recipientes que llenar y llenémoslos de vida. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.